Buen día, hoy día vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Números y el título es Censo de los Levitas. Pero antes de esto voy a hacer una pequeña introducción. En el capítulo 1 del libro de Números estudiamos el censo que se realizó a las 12 tribus de Israel. En este censo no se consideró a los levitas porque los levitas tenían otra función. Quisiera añadir que en el libro de Números hay dos tipos de censo. Tenemos dos tipos de censo. Uno que se realizó al inicio del libro de Números y otro al final del libro de Números. Uno fue la primera generación. El segundo censo fue en la segunda generación. De la primera generación se realizó en el segundo año luego de la salida de Egipto. Y de la segunda generación se realizó antes de ingresar a la tierra prometida. De la primera generación del pueblo de Israel solamente entraron Josué y Caleb. El resto no pudo entrar a la tierra prometida. No es que los levitas sean algo especial, sino que Dios los escogió en su infinita soberanía. Al igual que nosotros no hemos sido nada bueno, y no es que seamos especiales, pero en su soberanía, Dios en su misericordia nos alumbró por medio de la palabra y logramos ver nuestra condición pecaminosa. A continuación vamos a leer el primer texto. Dice: estos son los descendientes de Aarón y Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Números 3, del 1 al 3. Dios eligió a los hijos de Aarón como sacerdotes ungidos separados para el sacerdocio. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Solo los que eran descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Solo Jesús nos puede apartar como sus hijos y nos hace real sacerdocio para la predicación de su evangelio. No solo la predicación de su evangelio, sino para ser la luz y la sal de la tierra, para alumbrar por medio de nuestra vida el amor de Jesús hacia las personas que necesitan de aquella misericordia y gracia que Dios nos regaló en la cruz del Calvario. Bueno, Leví tuvo 3 hijos: Gerson, Coac y Merari. Gerson tuvo a Libni y a Simi, Coac a Anrar, Ishar, Hebrón y Uziel, Merari a Mahali y Musi. De Anrar, de Coac, sale Aarón, Moisés y María. Y de Aarón salen Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vemos a los 3 hijos de Leví y de sus descendientes. Está Gerson, Coac y Merari. ¿De dónde proviene Aarón y Moisés? Viene de Coac, del primogénito. Padres es Anrar. Ahora, los hijos de Aarón, la Biblia relata que Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. No siguieron el procedimiento ni las instrucciones que Dios les había dado respecto a la santidad de Dios. Pusieron fuego extraño y murieron. Ahora, Sinaí. Sinaí significa espinoso. Ya hemos mencionado que en la vida atravesamos por momentos duros, pero en ese lugar, en donde hay escasez y más necesidad, sobreabunda el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Yo me puse a pensar, imaginemos esa gran cantidad de personas en el desierto, ¿cómo es que podían alimentarse? ¿Cómo es que podían beber agua? ¿Cómo es que podían cubrirse del sol, cubrirse del frío? Y ante tanta necesidad, Dios estuvo en todo momento con ellos, le proveyó lo que ellos necesitaban. Ahora, monte. Es una montaña o colina y Dios utilizó el simbolismo del monte para subir a la presencia de Dios, donde nos revela su amor, su verdad, su justicia, su santidad. Por medio de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios, porque el camino hacia el Padre es por medio de Jesús. Leví significa unido. Dios los eligió para el sacerdocio y cuidar del tabernáculo de reunión. Dios nos hace sus hijos cuando ponemos nuestra fe en Jesús, rescatándonos de la muerte, y nos hace parte de la familia de Dios. Vemos acá nuevamente los hijos de Leví, que son Gerson, Coac y Merari. Leví fue uno de los hijos de Jacob. ¿Qué significa Gerson? Gerson significa peregrino, Coac significa asamblea y Merari significa mar. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por su familia. Contarás a todos los varones de un mes arriba, y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Dios le da una orden para que cuente todos los descendientes de Leví, pero tendría que contarlos según la casa de sus padres, ¿no? Que es Gerson, Coac y Merari. Ahora, la edad en este caso es de un mes para arriba. En cambio, en el capítulo 1 era de 20 años para arriba y eran aptos para la guerra, pero en este caso es distinto. Es a partir de un mes para arriba. A ver, los hijos de Gerson, Libni significa blanco y Simei significa famoso. La cantidad de descendientes de Gerson son 7500. Los hijos de Coac son Anrar, que significa el pariente es exaltado, Ishar, Dios brilla, Hebrón, lugar del pacto, Uziel,
Dios es mi fortaleza. Y la cantidad de descendientes de Coat son 8600. Los hijos de Merari es Maggi, que significa enfermo, Musi, Dios se apartó de mí. Y los descendientes de Merari son 6200. Ahora el significado de los nombres de los hijos de Aarón, que significa Nadab es generoso, Abiú, padre es el Dios, Eleazar, Dios ayudado, y Tamar, isla de palma. Ahora la pregunta que me hago. ¿Por qué Dios eligió a los levitas en representación de los primogénitos de Israel? Los levitas representan a todos los primogénitos de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en la última plaga que ocurrió en Egipto murió todo primogénito, excepto los israelitas, porque habían rociado la sangre de un cordero en los postes de su puerta. Dios, al salvar a los primogénitos de Israel, Él los consagró a sí mismo, y los primogénitos pertenecían a Dios y eran escogidos para su servicio. ¿Y quién es ese cordero que se inmoló y murió en la cruz por nuestros pecados? Es Jesucristo. Ahora, los levitas son tomados entre los hijos de Israel. Toda la tribu de Leví fue dada para servir las necesidades de Aarón y de los sacerdotes. Tenían que servir a Aarón y a los sacerdotes, pero también las necesidades de la congregación general y las del propio tabernáculo. Los levitas tenían funciones específicas. Todos tenían una función. Ahora, los levitas representan a los primogénitos de Israel. La Biblia dice que Dios ha escogido a los primogénitos como su propiedad, pero en este caso los levitas representan a todos los primogénitos de Israel, son sacados. Los levitas eran apartados, elegidos para el servicio de Dios. Podemos ver una similitud. De toda la creación, Jesús es el primogénito. Jesús es el ungido, el elegido. Porque dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Bueno, acá he hecho yo una comparación. Por ejemplo, Dios dio la orden en Egipto para que todo primogénito muriera, ¿no? Solo los primogénitos de Israel se salvaron. Segundo punto. Dios utilizó un sustituto para salvar a los primogénitos de Israel. Los hebreos rociaron la sangre del cordero en los postes de su puerta. Tercer punto. Dios separó a los primogénitos de Israel como su propiedad. Al redimirlos de la muerte fueron comprados para el servicio de Dios. Y esto lo puedo asociar a lo siguiente. Dios dio la sentencia de la paga del pecado es la muerte. Solo aquellos que ponen su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz serán librados de la muerte eterna. Al igual que los primogénitos fueron librados de la muerte en Egipto, que representa al mundo, solamente se salvaron por esa sangre que fue rociada en los postes. Igual nosotros solamente podemos ser salvos por la sangre de Cristo en la cruz. Dios utilizó un sustituto para salvarnos, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. El cordero es Jesús. Igual que el cordero que tuvieron que sacrificar en Egipto en aquella noche cuando pasó la plaga donde pasó el ángel de la muerte, fue un cordero. Igual, la misma similitud. Dios nos adopta como sus hijos y le pertenecemos. Todos aquellos que fuimos redimidos por la sangre de Jesús somos propiedad de Dios y le servimos por amor. Ahora le servimos por amor en agradecimiento a ese perdón que nos dio en la cruz. Porque nosotros hemos tenido el favor de Dios. Un favor que no merecíamos, pero en su infinita misericordia nos otorgó. Ahora, el censo de los levitas dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por su familia, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Imagínense la gran cantidad de levitas que había. Pero ahora nos vamos a enfocar en la distribución de los levitas. Moisés y Aarón e hijos estaban en la parte este del tabernáculo de reunión, estaban lo más cercano al tabernáculo de reunión, tenían ese privilegio. Coat, que son 8,600, Coat, que son 8,600, estaba al sur. Gerson, que son 7,500, estaba al oeste. Y Merari, que estaba en el norte, 6,200. La familia de Aarón y Moisés acamparían en el lado oriental del tabernáculo. Era el lugar más cercano al ingreso del tabernáculo. Qué privilegio, ¿no? Moisés, Aarón y sus hijos estaban encargados del santuario. Y los levitas eran responsables de custodiar y proteger el santuario. En este caso desmantelaban, trasladaban y lo volvían a montar. Bueno, concluyo con esto. Dios nos rescató de la muerte y nos da un propósito en nuestra vida. Nos adopta como parte de una familia. Nos da una identidad porque todos estamos unidos en Jesús. Aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Jesús somos parte de una familia. ¿Qué nos une? La sangre de Cristo. Ahora dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Por esto nosotros tenemos que estar siempre agradecidos por esa gracia que Dios nos otorgó en la cruz del Calvario. Debemos siempre darle gracias a Dios por habernos escogido y habernos rescatado de la muerte. Él nos redimió de una muerte segura. Ofreció su sangre y Él fue el sustituto y tomó nuestro lugar en la cruz.